Muy buenas a todos, soy Isaac Romero Rojas. Esa es la materia de introducción a las bases de datos. eh, con mi maestro José Luis Encarnación Ravelo, compartida con el maestro Francisco Genao, con el tema de modelo de datos y modelo de datos relacional. Comencemos por ¿qué son los modelos de datos? Los modelos de datos son un elemento fundamental del desarrollo de software y analíticas. Ellos brindan un método estandarizado para definir y formatear los contenidos de la base de datos de forma consistente en todos los sistemas, lo cual permite que diferentes aplicaciones compartan los mismos datos. Parte de estos modelos de datos llevan entidades. Las entidades representan objetos del mundo real que son relevantes para el sistema que está diseñando. Cada entidad puede ser cualquier cosa que necesite ser almacenada y gestionada por el sistema, como una persona, lugar, evento, cosa o concepto. Las características de las entidades son el nombre de la entidad, el cual es el identificador del objeto, por ejemplo, cliente, producto y orden. Los atributos son las propiedades que describen la entidad. Por ejemplo, la entidad cliente podría tener atributos como nombre, dirección, teléfono y correo electrónico y así. La clave primaria, la prime key, la primary key, PK, es un atributo o conjunto de atributos que identifican de manera única a cada instancia de la entidad. Por ejemplo, en la entidad cliente es el atributo ID de cliente, que podría ser la clave primaria. En cuanto a las entidades, hay dos tipos de entidades. Las entidades fuertes, que son aquellas que pueden existir independientemente de otras entidades. Por ejemplo, cliente es una entidad fuerte. Y las entidades débiles que dependen de la existencia de otra entidad, no tienen una clave primaria propia y se identifican mediante una combinación de sus propios atributos y la clave primaria de la entidad de la que dependen. Por ejemplo, detalle de orden podría ser una entidad débil que depende de la entidad orden. Y entre estos tipos de entidades también existen las relaciones de entidades. Estas relaciones también son cruciales en un modelo de datos. Una relación define cómo las entidades interactúan entre sí. Las relaciones se presentan mediante líneas que conectan las entidades en un ERD y pueden tener cardinalidades que indican cuántas instancias de una entidad pueden estar asociadas con otras instancias de otra entidad. Estas diferentes relaciones son uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Y ya que hablamos de las relaciones entre entidades, en este mismo contexto, la cardinalidad es una especificación que determina cuántas instancias de una entidad pueden estar asociadas con una instancia de otra entidad. Esta especificación es fundamental para definir la estructura lógica y reglas de interacción dentro de un modelo de datos, asegurando la integridad y eficiencia de la base de datos. Hablando de cardinalidad, eso se representan de la siguiente manera. En uno a uno generalmente se representa con una línea que conecta las dos entidades con un 1 en ambos extremos. De uno a muchos se representa con una línea que conecta las dos entidades con un 1 en el extremo de la entidad que tiene la cardinalidad 1 y una n, o a veces un asterisco, en el extremo de la entidad que tiene la cardinalidad muchos. Muchos a muchos se representa con una línea que conecta las dos entidades con una m y una n, o asteriscos también, en el extremo respectivo. Otro término que debemos conocer, aparte de la cardinalidad, es el rol. El rol describe la función o el papel que una entidad desempeña en una relación específica. Indica cómo se relaciona una entidad con otra dentro del contexto de la relación. La diferencia entre estos es que un rol describe la función o el papel de una entidad dentro de una relación, mientras la cardinalidad especifica cuántas instancias de una entidad puede estar relacionada con instancias de otra entidad en una misma relación. Ambos conceptos son fundamentales para comprender y diseñar las relaciones entre entidades en un modelo de datos, pero se enfocan en aspectos diferentes de la relación. El rol describe el contexto de la relación desde la perspectiva de las entidades individuales, mientras que la cardinalidad se centra en el aspecto cuantitativo de la misma relación. Ahora hablemos de qué es el modelo de datos relacional. El modelo de datos relacional es un enfoque para organizar y estructurar datos en forma de tablas o relaciones. Fue propuesto por Edgar F. Codd en 1970 y convertido en paradigma dominante para el diseño de bases de datos relacionales. En el contexto de las bases de datos relacionales, una superclave es un conjunto de uno o más atributos que, tomados en conjunto, puede identificar de forma única cada fila dentro de una tabla. En otras palabras, una superclave es un conjunto mínimo de atributos cuyos valores únicos son para cada fila en una tabla. Las características de este son unicidad, que en cada combinación de valores en la superclave identifica de forma única una fila dentro de la tabla. Una superclave
puede contener atributos adicionales que no sean necesarios para garantizar la unicidad, es decir, no se puede eliminar ningún atributo de la superclave sin perder la unicidad, la cual es la minimalidad. Continuando con los datos relacionales, las claves candidatas son un conjunto mínimo de uno o más atributos que pueden identificar de manera única a cada fila dentro de una tabla de una base de datos relacional. En otras palabras, una clave candidata es un conjunto de atributos que, por sí solo, puede funcionar como clave primaria en una tabla. Mencionado anteriormente, una clave primaria es un atributo o conjunto de atributos dentro de una tabla de una base de datos relacional que se utiliza para identificar de forma única cada fila en esa tabla. Es un concepto fundamental en el diseño de bases de datos que garantiza la integridad y la consistencia de los datos al proporcionar un identificador único para cada registro en la tabla. Esta tiene las mismas características que la anterior, unicidad y minimalidad, pero también tiene no nulidad. Los valores de la clave primaria no pueden ser nulos, es decir, deben tener un valor. Una clave foránea o clave externa es un atributo o un conjunto de atributos en una tabla que establece y enforza una relación de vínculo entre los datos de esa tabla y los datos de otra tabla en una base de datos relacional. La clave foránea hace referencia a la clave primaria de otra tabla, permitiendo así que se mantenga la integridad referencial entre las tablas relacionadas. Las características de este son la referencia, la cual la clave foránea en una tabla apunta a otra clave primaria en otra tabla. La integridad referencial, que ayuda a asegurar que los valores en la clave foránea correspondan a valores existentes en la clave primaria de la tabla referenciada. Esto significa que no puede haber valores en la clave foránea que no existan en la clave primaria correspondiente. Relaciones entre tablas. Facilita la creación de relaciones entre diferentes tablas, lo que es fundamental para el diseño de bases de datos relacional. Las claves alternas, también conocidas como claves alternas o candidate keys, son aquellas claves que pueden identificar de manera única una fila en la tabla de una base de datos, pero no han sido elegidas como la clave primaria. Es decir, son todas las claves candidatas de una tabla que no se utilizan como clave primaria. Estas características son iguales a las anteriores: unicidad, no nulidad, minimalidad. Entrando en otro tema, el álgebra relacional. El álgebra relacional es un conjunto de operaciones matemáticas que se utilizan para manipular y consultar datos en bases de datos relacionales. Proporcionan un marco teórico para entender y trabajar con consultas sobre datos organizados en tablas. Estas operaciones permiten construir consultas complejas a partir de operaciones más simples y son fundamentales para el funcionamiento de sistemas de gestión de bases de datos DBMS y lenguajes de consulta como SQL. En la álgebra relacional hay diferentes tipos de operadores, los básicos o primitivos, el cual el primero es la proyección. Este operador permite extraer columnas de una relación y de esta manera crea un subconjunto de atributos de la relación. Además, elimina las filas duplicadas. Selección. Este operador permite seleccionar un subconjunto de filas o registros de una relación y de acuerdo a la condición planteada, los registros serán seleccionados para formar parte de un nuevo subconjunto. La unión, la unión de dos relaciones, R y S, es otra relación la cual va a tener los registros de R en S o en ambas. Además, se eliminan los registros duplicados. En esta relación, R y S deben ser compatibles, es decir, que deben estar definidas sobre el mismo conjunto de atributos. La diferencia, la diferencia de dos relaciones R y S es otra relación la cual va a tener los registros que están en R pero no están en S. En esa relación R y S deben ser compatibles. Y el producto cartesiano, que es una relación que consiste en la concatenación de cada una de las filas de relación R con cada una de las filas de la relación S. También se encuentran los operadores no básicos o derivados, el cual se clasifican en intersección. Es una relación que contiene el conjunto de todas las filas que están un tanto en la relación R como en S, R y S. Deben ser compatibles. Unión natural, que es el resultado, es una relación con los atributos de ambas relaciones y se obtiene combinando las filas de ambas relaciones que tengan el mismo valor en los atributos comunes. El join se lo usa entre los atributos comunes de las entidades o tablas que poseen la clave primaria de una tabla foránea, correspondiente de otra entidad. La división define una relación sobre el conjunto de atributos C, incluido en la relación R y que contiene el conjunto de valores S, que en las filas de R están combinadas con cada una de las filas de S. Gracias por ver este video. Esto fue la materia de introducción a la base de datos con Isaac Romero Rojas sobre los modelos de datos relacionales.